Hola y bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad abordaremos el tema relacionado de cómo comparar cantidades según la posición de sus dígitos. Ahora tenemos entonces el cómo comparar los números según la posición de sus dígitos. Y tenemos entonces este primer ejercicio. En este primer ejercicio vamos a comparar las siguientes cantidades. En este caso tenemos la primera cantidad que se lee 434.769.258 y la vamos a comparar con la cantidad 434.768.349 según su posición. Para lo cual vamos a comenzar de la manera siguiente. Vamos a tomar entonces nuestra primera cantidad o cifra. En este caso recordemos que se lee 434.769.258. Ahora, esta cantidad la vamos entonces a ubicar en el siguiente cuadro. Este cuadro tiene en este caso la primera clase que corresponde a las unidades simples, la segunda clase que corresponde a los millares o miles y la tercera clase que corresponde a los millones. A su vez, la primera clase que está constituida por las unidades simples, ubicamos entonces las unidades, las decenas, las centenas. Luego en nuestra segunda clase que tenemos los millares o miles, tenemos entonces la unidad de millar o de mil, la decena de millar o de mil, la centena de millar o de mil. Luego nuestra tercera clase tenemos entonces los millones. Dentro de los millones tenemos entonces las unidades de millón, las decenas de millón, las centenas de millón. Ahora, una vez dicho esto, entonces comenzamos a ubicar cada uno de los dígitos según la posición que tenga. Comenzamos entonces siempre de derecha a izquierda y comenzamos entonces por las unidades simples. En este caso corresponde al 8, que lo ubicamos en las unidades, en este caso unidades simples. Luego tenemos el número 5, que corresponde a las decenas. El número 2 lo ubicamos en las centenas. Luego pasamos a nuestra segunda clase, que está conformada por nuestros millares o miles. Nos corresponde entonces en este caso el número 9, lo ubicamos acá en la unidad de millar. Colocamos un punto que significa que hemos entrado entonces a la segunda clase, a los millares o miles. Luego ubicamos el número 6 en las decenas de millar, el número 7 en las centenas de millar. Luego pasamos a nuestra tercera clase que corresponde a los millones, en este caso el número 4, lo ubicamos en la unidad de millón, colocamos un punto para hacernos que hacemos referencia, que pasamos a los millones, a nuestra tercera clase, y ubicamos entonces el número 3 en la decena de millón, el número 4 en las centenas de millón. De esta forma entonces hemos ubicado nuestra primera cifra o cantidad y vamos ahora a ubicar nuestra segunda cantidad, que en este caso se lee 434.768.359. Comenzamos de igual manera como lo hicimos en el caso anterior, comenzamos entonces por las unidades simples. Ubicamos entonces el número 9 en nuestras unidades, el número 5 en las decenas, el número 3 en las centenas. Luego pasamos entonces a nuestra segunda clase correspondiente a los millares o miles. Tenemos entonces el número 8 en la unidad de millar. Colocamos entonces el punto para hacer la separación de las unidades simples y ahora entramos a los millares o miles. Luego tenemos el número 6, lo ubicamos en la decena de millar. El número 7 lo reflejamos en la centena de millar. Luego nos corresponde pasar a nuestra tercera clase, que son los millones. Luego tenemos el número 4, lo ubicamos en unidad de millón. Colocamos un punto, haciéndonos referencia que pasamos entonces a la tercera clase correspondiente a los millones. Colocamos entonces el número 3 en las decenas de millón. Posteriormente el número 4 en las centenas de millón. Y de esta forma entonces hemos ubicado ambas cantidades según la posición que tengan cada uno de los dígitos. Ahora vamos a comenzar a comparar dígito por dígito.
Vamos entonces a comenzar de izquierda a derecha. Observamos acá entonces las decenas de millón. Observamos que entonces que 4 es igual a 4. En este caso 3 es igual a 3. En este caso tenemos 4 es igual a 4. Pasamos entonces a los millares o miles. Tenemos entonces que 7 es igual a 7. 6 es igual a 6. Y observamos acá en las unidades de millar que tenemos que nuestra primera cifra o cantidad tiene entonces las unidades de millar 9 y tenemos la segunda cifra o cantidad es igual a 8. Por lo tanto podemos decir que en este caso las unidades de millar de nuestra primera cantidad, que es 9, es mayor que 8. Continuamos entonces haciendo nuestra comparación dígito por dígito. Tenemos entonces acá la centena. Tenemos entonces 2 y 3, en este caso podemos decir que el 2 es menor que 3. Luego tenemos las decenas, 5 es igual a 5. Y ahora analizamos entonces las unidades simples, que en este caso las unidades de nuestra primera cifra, en este caso tenemos 8 y el número 9. Podemos entonces decir que 8 es menor que 9. Una vez que hemos obtenido cada una de las comparaciones dígito por dígito, observamos entonces acá. Tenemos entonces acá en las unidades simples, tenemos que 8 es menor que 9. En este caso tenemos las decenas, 5 es igual a 5. Tenemos la centena, en este caso 2 es menor que 3. Pero observemos de manera acuciosa en el caso de unidades de millar. Tenemos entonces en nuestra primera cifra o cantidad, tenemos las unidades de millar 9 y 8. Observamos que el 9 es mayor que 8. Ahora, dado que las unidades de millar son superiores a las centenas y son superiores a las unidades, podemos entonces decir que nuestra primera cifra o cantidad, en este caso, 434.769.258, podemos entonces decir que esta cifra o cantidad es mayor que la cifra anterior, que en este caso 434.768.359. Dado que las unidades de millar de nuestra primera cifra, que corresponde a esta que señalamos acá, es superior a nuestra segunda cantidad. De igual forma podemos decir que la segunda cantidad, que es 434.768.359, es menor que la cantidad 434.769.258. Y de esta forma entonces hemos podido tener y comparar cuál de estas dos cifras es superior o mayor. Tenemos entonces ahora nuestro segundo ejercicio, y en este ejercicio vamos a comparar las siguientes cantidades. En este caso tenemos la primera cantidad que la leemos, 985.741.652, y nuestra segunda cantidad se lee 985.735.682. Ahora vamos a comparar según su posición. Tenemos entonces nuestra primera cifra o cantidad. La leemos 985.741.652. Ahora, vamos a ubicar dígito por dígito en el siguiente cuadro. Observemos que en el siguiente cuadro tenemos nuestra primera clase, que está conformada por las unidades simples. La segunda clase está constituida por los millares o miles. Y nuestra tercera clase está conformada por los millones. Ahora bien, en las unidades simples ubicamos a las unidades, las decenas y la centena. En nuestra segunda clase tenemos entonces la unidad de millar o de mil, la decena de millar o de mil, la centena de millar o de mil. Luego en nuestra tercera clase, en los millones, tenemos entonces la unidad de millón, la decena de millón y la centena de millón. Ahora bien, vamos entonces a ubicar dígito por dígito según la posición de nuestra cantidad. En este caso vamos a comenzar de derecha a izquierda. Y lo hacemos entonces con el número 2 y las ubicamos en nuestras unidades simples. En este caso ubicamos 2 en unidades, el número 5 correspondiente a la decena, el número 6 correspondiente a la centena. Luego pasamos a nuestra segunda clase, que corresponde a los millares o miles. Nos corresponde entonces el número 1,
ubicarla en unidad de millar, colocamos un punto que hace para separar las unidades simples de los millares o miles. Luego tenemos el número 4, lo ubicamos en nuestra decena de millar. Luego tenemos el número 7 en las centenas de millar. Luego pasamos a nuestra tercera clase correspondiente a los millones. Vamos entonces a comenzar con el número 5, que corresponde a la unidad de millón. Luego colocamos el punto para separar nuestra segunda clase, que corresponde a los millares o miles, de los millones. Luego tenemos el número 8, que corresponde a las decenas de millón. Y por último, el número 9, correspondiente a la centena de millón. De esta forma, entonces, ya hemos ubicado, según la posición de cada uno de sus dígitos, de nuestra cantidad o cifra. Ahora tenemos la segunda cantidad o cifra, que tenemos y se lee 985.735.682. Ahora vamos a ubicar dígito por dígito en el siguiente cuadro. Comenzamos entonces de derecha a izquierda. Comenzamos entonces por el número 2 en las unidades, el número 8 que corresponde a las decenas, el número 6 que corresponde a la centena. Luego nos corresponde ahora pasar a nuestra segunda clase correspondiente a los millares o miles. Comenzamos entonces con el número 5 en la unidad de millar o de mil, el número 3, pero observemos que debemos entonces separar las unidades simples de los millares o miles y lo hacemos a través de un punto. Colocamos entonces dicho punto y continuamos entonces ubicando dígito por dígito. En este caso el número 3 corresponde a las decenas de millar, el número 7 corresponde a las centenas de millar. Luego pasamos a nuestra tercera clase correspondiente a los millones. Tenemos entonces el número 5 que corresponde a la unidad de millón. Colocamos un punto para separar los millares que corresponde a nuestra segunda clase de nuestra tercera clase que corresponde a los millones. Luego tenemos el número 8 en las decenas de millón y por último el número 9 en las centenas de millón. De esta manera entonces hemos ubicado cada una de estas cifras o cantidades en nuestro cuadro. Ahora vamos a comenzar a comparar dígito por dígito y comenzamos entonces de izquierda a derecha. Comenzamos acá, observamos que 9 es igual a 9, 8 es igual a 8, 5 es igual a 5, 7 es igual a 7 y observamos acá una diferencia. En el caso de las decenas de millar tenemos entonces que 4 y 3 de acá de nuestras cantidades. Entonces podemos decir que en el caso del 4 es mayor que 3. Luego pasamos a la unidad de millar, observamos que 1 es menor que 5. Acá en las centenas observamos 6 es igual a 6, 5 y 8. Observamos entonces que 5 es menor que 8. Y por último las unidades simples. Luego tenemos entonces que, observando, si apreciamos acá las decenas de millar de nuestra primera cantidad son mayores que las decenas de millar con respecto a nuestra segunda cifra. Luego observamos acá que la unidad de millar de nuestra primera cantidad es menor que las unidades de millar de nuestra segunda cantidad. Y por último observamos que las decenas de millar, en el caso de las decenas de millar son 5, que es menor que 8. Podemos entonces decir que las decenas de millar de nuestra primera cantidad son menores que la segunda cantidad. Ahora, observamos que tiene mayor peso, en este caso, las decenas de millar. Y observamos que nuestra primera cifra, que corresponde al número 985.741.652, es mayor que las segundas decenas de millar, que corresponden a 3. Por lo tanto, podemos decir que el número 985.741.652 es mayor que 985.735.682. Esto lo podemos apreciar en las decenas de millar, dado que las decenas de millar de nuestra primera cifra, que corresponde a esta, es mayor que las decenas de millar de nuestra segunda
cantidad o cifra. De igual forma podemos decir que 985.735.682 es menor que la cifra 985.741.652. Y de esta forma entonces hemos comparado ambas cantidades y hemos podido determinar cuál de las cantidades anteriormente dadas es mayor. Ahora tenemos el ejercicio número 3. En este ejercicio número 3 vamos a comparar las siguientes cantidades. Tenemos entonces nuestra primera cifra o cantidad se lee 523.984.748 y la otra cifra o cantidad con la cual vamos a comparar se lee 583.984.856 y la vamos a comparar según su posición, dígito a dígito. Tenemos entonces que nuestra primera cifra o cantidad la vamos a ubicar entonces en el siguiente cuadro. Recordemos que en este cuadro tenemos entonces las unidades simples que corresponden a nuestra primera clase, los millares o miles que corresponden a nuestra segunda clase, los millones que corresponden a nuestra tercera clase. Ahora, en nuestra primera clase, que está conformada por las unidades simples, tenemos entonces las unidades, las decenas y las centenas. En nuestra segunda clase, que está conformada por millares o miles, tenemos entonces la unidad de millar o de mil, las decenas de millar o de mil, las centenas de millar o de mil. En nuestra tercera clase, que está constituida por millones, tenemos entonces la unidad de millón, la decena de millón y la centena de millón. Ahora, una vez dicho esto, entonces vamos a ubicar dígito por dígito en nuestro cuadro. Comenzamos entonces siempre de derecha a izquierda. Comenzamos entonces con las unidades simples. En este caso corresponde el número 8, lo ubicamos en unidades. Luego el número 4 lo ubicamos en decenas. Luego el número 7 corresponde a la centena. Ahora nos corresponde pasar a nuestra segunda clase. Nuestra segunda clase observamos que está dividida, en este caso, por un punto. Y comenzamos entonces con el número 4, lo ubicamos en unidad de millar o de mil. Colocamos un punto para hacer referencia que estamos pasando de la primera clase a la segunda clase. Luego tenemos el número 8, correspondiente a las decenas de millar. El número 9, correspondiente a las centenas de millar. Luego vamos a pasar a nuestra tercera clase, que corresponde a los millones. Comenzamos entonces con el número 3, que corresponde a unidad de millón. Y colocamos un punto para separar nuestra segunda clase, que corresponde a millares o miles, de nuestra tercera clase, que corresponde a los millones. Luego tenemos entonces que el número 2 corresponde a las decenas de millón, el número 5 corresponde a las centenas de millón. Y de esta forma entonces hemos ubicado dígito por dígito, dígito por dígito en este cuadro de nuestra primera cantidad. Luego comenzamos entonces como la segunda cantidad, que se lee 583.984.856. Comenzamos entonces de igual manera de derecha a izquierda. Comenzamos entonces por el número 6 y lo ubicamos en las unidades simples. Unidades, en este caso el número 5, que corresponde a las decenas, el número 8, que corresponde a las centenas. Y ahora nos corresponde pasar a nuestra segunda clase, que corresponde a los millares o miles. Corresponde entonces el número 4, lo ubicamos en la unidad de millar o de mil y ponemos un punto que nos separa a las unidades simples de los millares o miles. Luego tenemos el número 8, lo ubicamos en la decena de millar. Luego tenemos el número 9, lo ubicamos en la centena de millar o de mil. Luego vamos a pasar al renglón de nuestra tercera clase, que corresponde a los millones. Tenemos entonces el número 3, lo ubicamos en unidad de millón. El número 8 lo ubicamos en la decena de millón. Pero antes de esto, recordemos que debemos colocar un punto que nos hace referencia de que debemos dividir los millares o miles de los millones. Y lo vamos a hacer a través de un punto. Luego tenemos entonces el número 8 en la decena de millón. El número 5 en las centenas de millón. Ahora, una vez hecho esto, que hemos ubicado
ambas cifras o cantidades en el siguiente cuadro según su clase o categoría, vamos entonces a comparar dígito por dígito. Comenzamos entonces siempre de izquierda a derecha. Comenzamos entonces acá con el 5. 5 es igual a 5. Buscamos acá entonces 2 y 8. En tal sentido podemos decir que 2 es menor que 8. Luego tenemos las unidades de millón, en este caso 3 igual a 3, 9 es igual a 9, 8 es igual a 8, 4 es igual a 4, no hay diferencia. Pasamos entonces a las unidades simples. Observamos entonces que aquí las centenas de nuestra primera cantidad es menor que las centenas de nuestra segunda cantidad. Por lo tanto podemos decir que 7 es menor que 8. Luego comparamos entonces las centenas. Observamos entonces que en el caso de las centenas de nuestra primera cantidad es menor que las centenas de nuestra segunda cantidad. Por lo tanto podemos decir que si comparamos dígito a dígito, tenemos entonces 4 es menor que 5. Y por último comparamos entonces las unidades simples. En este caso sería 8 y 6. Podemos entonces decir que 8 es mayor que 6. Es decir, las unidades de nuestra primera cantidad o cifra es mayor que las unidades de nuestra segunda cantidad. Ahora vamos a observar lo que hemos obtenido. Hemos obtenido acá las centenas de millón de nuestra primera cantidad son inferiores, dado que 2, en este caso 2 es menor que 8. Tenemos entonces en el caso de las centenas de millón. Ahora observamos entonces en las centenas, que en este caso las centenas de nuestra primera cantidad es inferior a las centenas de nuestra segunda cantidad. En este caso 7 es menor que 8. Y tenemos acá en el caso de las decenas que las decenas de nuestra primera cantidad es inferior a las decenas de nuestra segunda cantidad. En este caso tenemos 5 menor que 5. Y las unidades de nuestra primera cantidad, en este caso, son superiores a las unidades de nuestra segunda cantidad. Sería entonces 8 mayor que 6. Ahora, pero vamos a ver el predominio. Ahora, observemos que siempre cuando nos acercamos de derecha a izquierda va a tener más peso. En este caso tiene más peso las decenas de millón que las centenas o las decenas o las unidades. Quiere decir entonces que quien nos va a establecer quién es mayor son en este caso las decenas de millón. Observamos entonces que las decenas de millón de nuestra primera cifra o cantidad son inferiores, en este caso 2, que las decenas de millón de nuestra segunda cantidad. Por lo tanto podemos decir que en este caso nuestra segunda cantidad, que lo observamos acá, serían 583.984.856, que la tenemos acá. Podemos decir entonces que es mayor, que en este caso corresponde a nuestra segunda cantidad, es mayor que nuestra primera cantidad, que en este caso es 523.984.748. De igual forma podemos decir que 523.984.748 es menor que 583.984.856. Y de esta forma entonces hemos comparado dígito por dígito la diferencia de quién es más entre ambas cantidades. Espero que te haya sido de utilidad este video. Si te gustó, no olvides darle un like, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para notificación. Déjanos un comentario si tienes alguna pregunta o inquietud. También te recomendamos los siguientes videos para que refuerces tus aprendizajes. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.